Hola, de nuevo muy buenos días a todos y para los que se van conectando, decirles que estamos muy contentos de recibirlos en nuestro Espira Insight Session, el cual tiene como propósito dar a conocer las tendencias de recursos humanos, formación, tecnología y todo lo que tu organización necesita para estar a la vanguardia. Y para nuestro siguiente panel yo les pregunto, ¿qué nos depara el próximo año en términos de competencias? ¿Qué tenemos que desarrollar en las personas? Sabemos la importancia de la inversión en las personas y el impacto que esto tiene en los países y la competitividad. Bueno, pues esta y más preguntas nos responderán los expertos que con gusto presento a nuestro host. Nicolás Solórzano, speaker y mentor con una trayectoria profesional de más de 15 años, ayudando a las organizaciones y a las personas a hacer la diferencia en sus vidas para contribuir a un mundo mejor. Responsable de operaciones en Perú para potenciar la educación BPO, gestión de recursos humanos y universidades, tecnología en el aprendizaje, televisión educativa e institutos corporativos. Él estará acompañado de dos grandes expertos que son Mariano de Búho, que estudió en Yale Economía enfocado en desarrollo y educación, enfocado en programas educativos. Su investigación se ha centrado en la intersección de tecnología, empleo y habilidades de las personas y cómo, a través de la comunicación de los tres, podemos potenciar el empleo y el desarrollo social en Latinoamérica. Fundó Búho en el 2021 y actualmente es su CEO, donde ha desarrollado innovadores productos para garantizar la verificación de las habilidades y el flujo de información en el mercado laboral. También estará acompañado de Lina Sintes, profesional de Administración de Negocios Internacionales de la Universidad de La Sabana, con MBA en Negocios Internacionales del Foro Europeo y con una certificación internacional como especialista en recursos humanos de Cornell University, máster en Coaching y Desarrollo Directivo en la Universidad de Barcelona. Con más de 15 años de experiencia en consultoría de gestión humana, ha trabajado en firmas de selección de talla mundial como son Spencer Stuart en Chicago, Slicer & Conde en Madrid, España y actualmente es partner y director en Cornell Colombia. Es un placer compartir con ustedes un espacio en el cual podemos trabajar de fondo que nos deparará en el próximo año para términos de competencias que debemos desarrollar en las personas y en nuestros equipos, la importancia de la inversión en las personas y el impacto que esto tiene en los países y en la competitividad. Y aún más cuando las empresas ven cómo aprenden los profesionales en las universidades y esto impacta en las organizaciones. Muchísimas gracias por la introducción, te lo agradezco. Gaby, muchas gracias. Yo oía la hoja de vida de ustedes dos y digo, más bien yo pido que me saquen de cámara, ustedes hablan y yo básicamente los dejo que ustedes cuenten la historia. Pues no, ya empieza a dar un poquito de terror con la hoja de vida de ustedes. La verdad creo que es un placer para nosotros y yo quiero hacer una pequeña introducción. Estamos todos muy cuestionados porque Carolina Canepa lo decía, unos hablamos de pospandemia, otros hablamos que estamos todavía en la pandemia, pero lo cierto es que estamos en un momento de incertidumbre bien interesante, ¿no? El martes dictábamos un taller con una aerolínea y el CEO nos decía, bueno, estamos en una planeación para el 2030, pues con mucha fe, pero sabemos que al 2030 no va a pasar nada de lo que estamos diciendo, ¿no? Sí. Y uno empieza a abocarse a esto de no saber qué va a pasar realmente. Y yo quiero partir de algo que a mí me llama mucho la atención y un poco para soltarlos a ustedes. Leía que este señor Ryan, voy a disculparme si alguien habla perfectamente inglés aquí, no lo digo correctamente, pero este señor Ryan Rolansky, que es el CEO de LinkedIn, tiene una frase que me encanta, dice, no más títulos, más habilidades. Me pareció fantástico porque empieza a abordarnos a esto que con Lina alguna vez lo conversábamos y con Mariano también en otros espacios, que hoy en día que usted venga a la mejor universidad no le garantiza a usted nada, porque estamos buscando habilidades, estamos buscando, eso es lo que empieza a aparecer. Y yo quiero como soltarles un tema aquí porque ustedes dos vienen trabajando de fondo en esto, creo que son las dos personas que yo conozco que más vienen trabajando en competencias, en habilidades, en qué es lo que tenemos que hacer hacia adelante. Y yo solo voy a decir algo, como que cuando uno busca competencias para el futuro, a mí me encanta porque no hay ninguna que hable, ustedes lo van a corregir ahora, yo no veo ninguna que hable de tecnología ni de data análisis,
sino veo mucho humano, ¿no? Flexibilidad, conexión, adaptabilidad. O sea, estoy viendo otra cantidad de cosas que no es las que podría yo pensar que son las que tocan. Y pues hoy quiero explorar con ustedes las competencias de los 4 ejes como fundamentales, ¿no? Los cambios que estamos viviendo, los pilares que tenemos que trabajar, qué está pasando con la personalización en este contexto y un poco meternos en cuáles son los focos que tenemos que trabajar, ¿vale? Eso es como lo que los voy a invitar, ¿sí? Entonces, súper. Yo no sé, Sí, yo les voy a ir, no se preocupen, yo les voy a ir aquí dando la mirada. Perfecto. Pero lo primero que voy a preguntar, y voy a partir contigo, Ninis, es, evidentemente algo está cambiando, ¿no? O sea, como que las fuerzas laborales están cambiando, la forma como se contrata está cambiando, la forma como entendemos el mundo laboral está cambiando. Y yo la primera pregunta que quiero hacerles es, y a ti, Lini, y después ya pasamos con Mariano, es ¿cuál es ese cambio fundamental que está pasando en las fuerzas laborales, que está cambiando de lo que veníamos haciendo hace, y no me voy tan lejos, 2, 3 años atrás, no quiero decir hace 20 años, no, 3, 4 años atrás, que estamos haciendo hacia el próximo 2023? ¿Qué es ese cambio de fondo que se está dando en las fuerzas laborales o en los equipos de trabajo, ¿no? Bueno, entonces les comparto primero, muchas gracias por esta invitación, muy agradecidos de poder estar aquí compartiendo y sobre todo acá compartiendo con Mariano, que pues después de esa introducción, mejor dicho, espero que lo que digas suene medianamente bien. Pero al final del día creo que tocaste un punto muy importante y es que estamos entrando en un momento de muchísima incertidumbre. No sé si estamos entrando o es que no hemos salido aún, ¿sí? Pospandemia, pandemia, un fuerte repunte en el 2021 de la economía mundial, luego una desaceleración de esa misma economía mundial, incertidumbres políticas a nivel global, aumento de inflación, deuda, desigualdad en los ingresos. O sea, hay un sinnúmero de cosas que al final del día hoy pues nos rondan a todos y eso claramente tiene un efecto en la planeación estratégica y eso se llama el efecto de la volatilidad. ¿Por qué? Pues porque se va a volver cada vez más complicado predecir. Y nos pasa un tema y es un efecto que se llama el efecto péndulo, que me parece muy interesante y ahorita lo planteabas como, claro, antes estamos buscando habilidades técnicas y entonces eso era súper importante y entonces el CEO de LinkedIn sale y dice no tanto títulos sino más habilidades. Entonces pasamos de un mundo en el que se valoran primero los soft skills, luego pasamos a un mundo en el que definitivamente necesitamos unas competencias técnicas muy importantes. ¿Por qué? Además porque estamos presionados por el tiempo, por la pandemia, porque teníamos que salir a sacar adelante productos, procesos y demás que requerían unas competencias técnicas que no se desarrollan de la noche a la mañana y que pues lo que estábamos comprando era una curva de aprendizaje rápida. Esa curva de aprendizaje rápida que compramos cuando nos fuimos al otro lado del péndulo a decir no, vamos a primar las habilidades duras que nos llevaron a tener unas deudas técnicas, y unas deudas técnicas no solamente en tecnología, que es un término muy frecuente usado en el gremio, pero deudas técnicas en todo, ¿sí? Deudas técnicas en productos, deudas técnicas en estrategias, deudas técnicas en tecnología, deudas técnicas en todo. ¿Por qué? Porque nos fuimos al otro lado, tuvimos que actuar muy rápido, comprometió calidad y al final del día entonces volvemos al otro lado y entonces ahora es no, ya esto no es tan importante, ahora lo más importante son las habilidades blandas. Y un poco nuestra perspectiva desde Cornerstone siempre ha sido porque no buscamos un equilibrio, ¿sí? Que todos tengamos que tener un mismo equilibrio, no. Cada quien va a tener que traer, y por eso funcionamos en manada, por eso funcionamos en equipo, por eso desde la prehistoria han habido hunters y gatherers, porque siempre tenemos que estar, digamos, trabajando de manera sincrónica con otros, porque nos tenemos que, digamos, sobre todo apoyar en nuestras habilidades como tal. Habrán personas que tienen unas habilidades técnicas muy desarrolladas que serán muy importantes para el equipo y sobre todo para el momento de vida del cargo. Entonces yo diría, depende del momento de vida del cargo, depende del enfoque que debe tener ese péndulo, ¿sí?
¿qué necesitan los líderes? Los líderes necesitan entender a sus equipos, ¿sí? Entender quiénes son, cómo están y cómo están en sus habilidades duras y blandas. Y es que ser líder no es yo tengo un equipo a cargo y por ende tengo con quienes, digamos, delegar un poco de mis funciones. No, ser líder quiere decir yo tengo claro qué tienen, quién tiene y cómo los acompaño en su proceso de desarrollo, entendiendo que yo como líder siempre voy a ser imperfecto, ¿sí? Y siempre voy a tener apertura para poder seguirnos desarrollando. Entonces, hoy por hoy, en lo que nosotros estamos viendo volvemos a sentir este efecto péndulo, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a entender un poco, listo, ¿qué necesita un mundo volátil? ¿Qué necesita un mundo con mucha incertidumbre? Encuentras en un lado lo que se necesita un estilo de liderazgo carismático, necesitamos optimismo, necesitamos creatividad, necesitamos agilidad, necesitamos personas que quieran correr riesgos, y en el otro lado personas que dicen no, pero espérate, o sea, si estamos en un mundo de incertidumbre, necesitamos personas que sean down to earth, ¿no? Entonces realistas, necesitamos personas que sean organizadas, necesitamos personas que sean no tanto tan pragmáticas, sino más vale estructuradas, metódicas, sistémicas. Necesitamos personas que sean un poquito más conservadoras porque no sabemos qué viene mañana. Y al final lo que nosotros decimos es, ¿sabes qué? Esos son estilos de liderazgo. Entonces tú tienes estilos de liderazgo carismáticos, tú tienes estilos de liderazgo que son más orientados, digamos, a ser más aterrizados, por decirle de alguna manera, y luego tienes estilos de liderazgo que son un poco más balanceados, siempre van a tener tendencias a lo uno o a lo otro. ¿Qué competencias sí necesitamos? Y necesitamos todos aquellas competencias que nos unen, independiente de nuestros estilos. Y esas competencias que nos unen terminan siendo habilidades de escucha activa, ¿sí? Habilidades de comunicación, flexibilidad mental, disciplina y trabajo en equipo. Eso es desde lo que nosotros estamos viendo, lo que el mundo de incertidumbre ha llevado a que hoy se vuelva una necesidad en el desarrollo de los equipos. Entonces, no me iría ni por lo técnico ni por lo blando, pero sí hay una serie de competencias que casi que es como back to basics, ¿no? Pareciera que fueran cosas como históricas y de toda la vida, pero son cosas que en el camino hemos ido olvidando. Súper. Y a mí me estaba aquí tomando nota de algo porque, claro, y te entendía, Lini, y ahí corrígeme un poco si yo te alcanzo la idea. Porque al final cuando preguntamos, oiga, ¿qué es lo que está cambiando? Hay algo que repetiste muchas veces y es el péndulo y el equilibrio. Y me encanta que traigamos ese término porque tal vez yo te pescaba desde ahí lo que está pasando. Ahorita vamos a profundizar en esto que dijiste, la disciplina y todo, que me encanta. Además porque te conozco y sé que eres una de las personas más disciplinadas que yo conozco en la vida y sé que eres una bandera de ese tema, pero ¿qué es lo que está cambiando en las fuerzas? Y me parece chévere este concepto que estás trayendo del péndulo y voy a decirlo, del desequilibrio de vamos para un lado y vamos para el otro, ¿sí? Inclusive diciendo, este señor de LinkedIn dice, vamos para allá, y entonces ahora nos estamos yendo al otro extremo, y creo que tú estás teniendo un mensaje de, claro, eso es lo que está cambiando, es esa ida y vuelta. Y nos estás dando un mensaje de, espere, calma, no nos vayamos ni para un lado ni para el otro, tratemos de mantener el equilibrio y entender lo que estamos viviendo. Y otro mensaje que me parece poderoso, que quiero recapitularlo, es back to basics. Es como volvamos a estas cosas básicas, volvamos a estas competencias que tal vez se nos ha olvidado y nos hemos ido, pensaba mientras hablabas, ¿no? No sé, aquí los de tecnología me van a cortar la cabeza, pero el data mining analyst, no tengo ni idea, ¿sí? Y probablemente, pues, sí, pero también necesitamos otras cosas pegaditas a esta. Entonces creo que ese es como si te entendí bien el mensaje, Lini, ¿sí? Sí, te diría, es que depende del cargo. Igual vas a necesitar equilibrios porque van a haber cargos en donde necesites un mayor desarrollo de competencias duras y técnicas, y lo que termina pasando en la carrera profesional es que cuando uno arranca su carrera profesional depende mucho de sus habilidades técnicas y duras. En la medida en que se va desarrollando en su carrera profesional empieza a necesitar más habilidades blandas de liderazgo porque ya sabe lo que tiene que hacer, ahora tiene que lograr que otros aprendan y se desarrollen a eso. Y finalmente, cuando ya crecemos a un punto más alto en nuestra carrera profesional, lo que terminamos desarrollando suena feo, pero pongámoslo en un contexto bonito, habilidades políticas, y es la capacidad de influir no solamente en los que están directamente subordinados a nosotros,
sino en los que están a nuestro alrededor, incluso los que están, digamos, en una instancia superior. Súper, súper. Mari, ahí te voy a hacer el pase un poco de esto que trae Lini de este péndulo, porque ustedes en Búho, de alguna manera, voy a decirlo de la forma más romántica y poética que yo lo logro describir, Mari, pero pues evidentemente no es la profundidad de lo que hace Búho, pero ustedes han venido a, y lo voy a decir de esta forma, a democratizar un poco las habilidades de las personas a nivel macro, pues a nivel exponencial, quiero decir. Y tú vienes trabajando con muchos clientes sobre esto de ir certificando a la gente, ir validando las habilidades que tienen. Y yo quiero caer en la misma pregunta, Mari. Ustedes cuando se acercan a las organizaciones, cuando se acercan a las personas, ¿ustedes qué es el cambio que vienen haciendo? Porque ustedes vienen de una investigación muy larga de qué es lo que se necesita, qué es lo que se requiere. Ustedes han mapeado no sé cuántos miles de habilidades que necesita una persona para poder trabajar. Pero quiero irme a ese pasito antes. ¿Qué es lo que está cambiando en las organizaciones? ¿Qué es lo que está cambiando que nos está llevando a replantearnos todo esto de las competencias y qué es lo que necesitamos hacer hacia adelante? Por supuesto. Gracias, Nico. Y tal vez basándome un poco en lo que vos has dicho y en lo que dijo Lina, para mí es muy interesante, no sé, escuchar a Ryan Roslansky hablar de las habilidades, o sea, como todo el mundo estructuralmente en menos de 24 meses ha cambiado su narrativa a habilidades 100%. Esto era un cambio que nosotros habíamos visto tal vez proyectado para el 2030, pero debido a todo este cambio laboral pospandémico, estamos enfrentando esta realidad hoy. Y tal vez antes de hablar de habilidades, y yo creo que Lina lo dijo perfecto y identificó perfecto cuáles son las habilidades más importantes de cara al 2023, a mí me gustaría tal vez virar la conversación hacia el otro extremo, en el sentido de que es demasiado complejo hablar de habilidades cuando el 56% de América Latina no sabe decir una habilidad. Es demasiado complejo hablar de habilidades cuando no tenemos la forma de hacer una habilidad concreta, cuando no podemos compartir una habilidad. Esto nosotros desde Búho siempre hablamos de una metáfora que es como si la industria financiera existiera sin tener un historial crediticio, o la industria médica existiera sin tener un historial médico. O sea, no hay ningún tipo de registro, forma, proceso, tecnología o plataforma a nivel mundial y definitivamente en América Latina, que son nuestros mercados, que permita que una persona pueda decir, sí, esto es lo que yo sé hacer. Y entonces a mí me resulta muy difícil pensar o me resulta muy complejo pensar acerca del futuro del trabajo que está 100% basado en habilidades, desde la contratación, el entrenamiento, el crecimiento y el outplacement de un talento en una organización, si no le estamos permitiendo a las empresas poder medir, identificar e internalizar las habilidades de sus personas. Entonces nosotros, la forma en la que yo veo el 2023, 2024, 2025, 2030 es con vehículos que le permitan a las organizaciones decir, sí, yo hoy tengo 1,000 colaboradores, pero más que tener 1,000 colaboradores, lo que tengo son 15,000 habilidades. Y es así como estas 15,000 habilidades se están comportando. Y ahí entonces caemos al punto de Lina. Estamos diciendo que es importante que las personas tengan flexibilidad o adaptabilidad al cambio o capacidad de aprender, pero ¿cómo verdaderamente sabemos qué tienen esas personas, dónde lo tienen y cómo invertimos para poder crecer ese talento? Porque hoy, y es un trabajo que hace Spira espectacular, y la verdad estoy muy feliz de esta relación, que es identificar los niveles verdaderos en que están las personas y poder desarrollarlos, ya sea en habilidades técnicas, en habilidades blandas, en habilidades del siglo XXI, dependiendo del nombre que ustedes utilicen, pero al final del día
especialmente en una región como América Latina, 90% de las habilidades de las personas se van a desarrollar en el lugar de trabajo, a través de capacitaciones y a través de experiencia laboral. Entonces es muy importante que como mercado, que como agentes clave del mercado laboral de América Latina, seamos capaces de poder identificar, validar y hacer concreto una habilidad. Y yo siempre digo, darle valor transaccional a esa habilidad. Es decir, que esa habilidad sea como una moneda. Y eso es una frase que, volviendo a Ryan de LinkedIn, que lo mencionaste, para seguir con tu hilo, él dice, skills are the new labor market currency, que las habilidades son la nueva moneda laboral del mercado. Pero listo, si es así, ¿cómo hacemos esa moneda tangible? ¿Cómo hacemos esa moneda verdadera? Y le permitimos a una persona decir, esto es lo que yo sé hacer y esto es como lo comparto. Especialmente en una región como América Latina, donde el 66% de la población no va a tener un título, pero sí se va a incorporar a la fuerza laboral. Entonces, ¿cómo aprovechamos esa fuerza laboral creciente, esa fuerza laboral con ganas de aprender, esa fuerza laboral que de verdad está desarrollándose profesional y personalmente dentro de las empresas para poder generar esta infraestructura? Mari, yo agradezco mucho porque empezamos como a meternos en esto de lo que estamos viviendo y voy a rescatar esta parte que tú empiezas a decir, oiga, y quiero rescatarlo desde ahí, ¿no? Al final, ojalá hablemos más de cuántas habilidades tengo, más que, no lo voy a decir igual de bonito como te sale a ti, ¿no? Pero voy a tratar de capitularlo ahí, y es cuántas habilidades tengo dentro de mi organización, cuántas competencias tengo, ¿no? Porque me acuerdas, y aquí yo sé que nuestro CEO Camilo está conectado, y alguna vez cuando hablábamos de desarrollo, nosotros usábamos una película, yo no sé si ustedes la recuerdan, ya uno empieza aquí, cuando uno empieza a hablar de películas, uno empieza a revelar su edad, ¿no? Una película de Brad Pitt que se llamaba Moneyball, no sé si la recuerdan, pero en Moneyball, pues básicamente todo el concepto detrás de Moneyball está en contabilizar las habilidades y cuántos hits puede hacer una persona. Y entonces, ¿cómo hago un equipo competitivo a través de contabilizar las habilidades? No si se paraba bonito o tenía la cara bonita o no, que en últimas termina siendo irrelevante, ¿no? Sino más en la habilidad. Eso es un cambio fundamental. Dale, Mari. Justo ese ejemplo de Moneyball es el ejemplo perfecto. Eso es lo que yo creo que a nivel de mercado laboral, a nivel de empresas, es fundamental que tengamos. ¿Cómo podemos decir, sí, esta persona es buena para esto? Y podemos hablar desde habilidades técnicas hasta las habilidades o inclinaciones personales de ese talento. Podemos decir, mira, esta persona tiene una inclinación natural al liderazgo o tiene una inclinación natural a ser expedito. Eso está muy, muy bien. Sí tenemos que permitirle a las personas justo llevar esa teoría de Moneyball a todas las empresas. ¿Cómo podemos permitirle a todos los directores de recursos humanos, a los CEOs, a los CFOs, a todas las organizaciones decir, esto es lo que yo tengo en mi organización y así lo voy a crecer y es así como quiero invertir? Perdón, que me gustaría meter la cucharada. Dale, Lini, porque justo te iba a hacer una pregunta, así que dale, que con lo que digas te hago la pregunta. Listo, no, y también cómo aterrizamos las expectativas, que yo creo que es muy importante. Es decir, yo no puedo pretender que una misma persona sea supremamente metódica, estructurada, analítica, pero a la vez que sea muy creativa, disruptiva y a la vez que haga las cosas supremamente rápido, pero que entonces también cuide la armonía, el bienestar, la cultura, el clima, sí, o sea, tengo que tener mucha claridad desde la perspectiva del rol, a qué le estoy apostando, qué es lo que realmente necesito como esos soft skills y esos hard skills para el cargo, ¿sí? Y saber en qué una persona tiene oportunidades de mejora. Mariana ahorita decía, claro, hay unas personas que van a tener una tendencia más natural a tener X, Y o Z más desarrollado, claro, es por su estilo conductual de base. Y eso lo que le va a permitir a la persona es tener una curva de crecimiento mucho más rápida en algunas cosas. ¿Que las vaya a tener en todas? No. Y ahí es en donde vuelvo, insisto, en la necesidad de entender el equipo. Es que una única persona no va a hacer la diferencia. O sea, ya no hablamos de A players, hablamos de A teams. ¿Por qué? Porque es que una sola persona no va a poder ser
todo para todo el mundo, ¿sí? Entonces, en lugar de tratar de formar algo en torno a una única persona, lo que yo sí tengo que tener la capacidad de hacer es entender cuál es el equipo que lo rodea y qué competencias tiene ese equipo. Y dentro de todas esas competencias que tienen los equipos y dentro de todos esos péndulos que uno puede fácilmente ver en los equipos, entonces los muy rápidos y los muy planeadores. Los muy creativos y los más, digamos, adversos al riesgo. Los muy tal, ¿sí? O sea, en medio de todo eso, seguimos teniendo que nutrir competencias como lo son esas que hablamos ahorita, ¿no? Entonces, la escucha, o sea, tenemos que aprender a entender que es que nadie tiene la verdad revelada absoluta. Tenemos que entender que cada quien va a tener sus, y aquí me voy a meter un poco técnico, pero, o sea, cada quien va a tener como sus sesgos, ¿no? Y conscientes de yo cómo me crié, yo cómo vi, yo cómo llegué y cómo llego a estas conclusiones, ¿sí? Y por ende, cómo entiendo de dónde vienen los demás, ¿sí? Eso es al final del día empatía. La empatía no es condescendencia, la empatía es yo entiendo de dónde viene Nicolás porque sé y reconozco cuál es un poco su background, reconozco de dónde viene y reconozco cómo es su estilo y por qué va hacia allá. Entonces yo no puedo pretender que Nicolás sea lo que soy yo, ni puedo pretender que Mariano sea lo que soy yo, ni puedo pretender que todos seamos iguales y que todos estemos en el mismo nivel de todas las competencias. Tengo que entender cuál es el aporte de, en este caso, este equipo en una única, o sea, en una simbiosis. Y Lina, me gustaría hay landas, María, solo va a hacer un comentario, me sé bien poderoso, porque, y voy a meter un poquito en el tema nuestro cuando hablamos de desarrollar personas, que al final los tres estamos en el negocio, y creo que las más de 70 personas que están conectadas ahorita están metidas en ese negocio. Nos surgen muchas veces estos temas de los programas, ¿no? de las formaciones, del desarrollo, y muchas veces pensamos, bueno, listo, voy a decir una cosa sencilla y muy transaccional, ¿no? Pero, oiga, hay que desarrollarles orientación al resultado. Como si eso fuera una cosa igual para todo el mundo y me parece súper poderoso lo que estás diciendo, Lini. Pues no, para unos orientación al resultado es aplicable y operativizable, si cabe la palabra, y sé que no existe la palabra, pero se operativiza desde una forma muy particular de cada ser humano, ¿sí? Lo cual y al para final, mí, ¿qué es orientación al resultado? Dale. No, sí. Al final, ¿qué es orientación al resultado? Es rápido, es calidad, es equipo, es go to market. ¿Qué es el resultado? Cada quien aportará el resultado desde sus diferentes miradas. Perdón, Mariano. No, y creo que es un mensaje, pues, me parece valioso, solo para cerrarles, Mari, ya te doy la palabra, es empezar a entender que yo creo que este cambio de las competencias de 2023, y quiero ir sentando mensajes, ojo, que esto no es meter a todo el mundo en el chip de que se aprendan la tabla de Excel a hacer tablas dinámicas, no estamos hablando de eso, sino que hay un tema de cercanía con la gente. Me gusta cómo lo traes, Lini, desde la empatía, desde entender el estilo de liderazgo, de verdad, de acercarnos mucho más a la gente para entender qué es lo que está pasando. Mari, dale. No, justo me gustaría complementar lo que dijo Lina y tú reforzaste, Nicolás. Yo creo que están hablando de la identificación de las habilidades, el nivel basal de las personas, que son fundamentales tanto para poder definir las inclinaciones como el desarrollo, a dónde invertimos y de qué forma invertimos. Porque, Nico, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Yo no creo que las personas deban y puedan aprender igual en todas sus formas y en todos sus niveles. Eso me parece una de las propuestas de valor más fuertes de las conversaciones que hemos tenido, por ejemplo, de Spira, que es muy alineado y muy definido de acuerdo a las necesidades de la persona. Pero yo insisto muchísimo en que tenemos que hacer concreto esta conversación, porque no podemos seguir de cara al 2023 pensando que nuestra apreciación y la apreciación de nuestros equipos de recursos humanos es suficiente para poder decir, esta persona tiene X, Y, Z habilidad, esta persona sabe hacer esto, esta persona aprendió esto en esta organización y esta persona necesita desarrollarse. Yo creo que es fundamental que le metamos tecnología y data para poder decir, sí, tal cual es aquí donde está esta persona, es aquí donde empezó
mi objetivo de negocio, como dijo Lina, es, no sé, go to market y cómo invierto para poder lograr eso. Y todo eso tiene que estar digitalizado y tiene que ser concreto, porque hoy una persona que contratamos que no sabemos sus habilidades tiene una caída en su curva de productividad. Y si es una persona que rota, nos cuesta entre 6 y 9 salarios mensuales reemplazarla. Entonces es muy importante poder meterle data y ciencia a todo este proceso de habilidades de cara al 2023. No, y creo que Mari tocas un tema que es que ya la tenemos. Yo quiero lanzarlos yo quiero pullarlos en algo, porque aquí es que hay una pregunta que yo quiero hacérselas, que está haciendo Julia Hernández, que le mandamos un abrazo, porque la pregunta me parece divina y yo quiero ver ustedes qué opinan de esto. Ella dice, estamos volviendo entonces a la época de la revolución industrial, en donde los estudios son menos importantes que la experiencia o habilidad. Yo les lanzo la pregunta a Julia. Julia está haciendo la pregunta y me parece valiosa porque, claro, es un poco el mensaje que podría entenderse que estamos dando. Y Lini, me quedo diciendo, no, ese no es el mensaje. Entonces, Lini, ¿cuál es la respuesta para Julia que me está preguntando? ¿Estamos volviendo a la revolución? ¿Estamos volviendo allá o qué es lo que estamos haciendo? No, yo de hecho creo que en algún momento la presión que tuvimos de contratar competencias duras por encima de competencias blandas la dio la necesidad del mercado. ¿Por qué? Porque estábamos en pandemia y necesitábamos todos salir adelante de una serie de coyunturas, y esas coyunturas era la única forma de poder comercializar, de poder vender, de poder hacer, de poder todo, es virtual. Con lo cual, no me importa si tú eres, no sé, una persona que tiene un estilo de liderazgo que al final del día no le aporta al equipo, pues sabes que eres un contribuidor individual. Entonces tú estás metido detrás de un computador en tu casa. Entonces, poco o nada me afecta eso, pero luego entonces cuando volvimos a empezar a ver, no, pero espérese que es que eso sí afecta, no, pero es que espérese que es que entonces el equipo rota, no, pero es que entonces espérese porque entonces no hay motivación. Además de eso, nos metimos en una curva de empezar a hacer las cosas muy rápido, esas cosas muy rápido generan reprocesos, sí, o sea, vuelvo, insisto, no caigamos en el efecto péndulo, no caigamos en decir si una cosa está bien, la otra cosa está mal, depende del cargo, van a haber cargos en donde va a priorizarse las habilidades duras que tenga porque hay espacio para madurar las habilidades blandas, y van a haber cargos que ya tienen equipos a cargo, que ya tienen ciertas cosas en donde las habilidades blandas van a estar por encima de las habilidades duras. O sea, yo creo mucho en no generalizar. Creo mucho en no irnos a los extremos de las cosas, ¿no? Y es lo que nos pasa muchas veces, y se os pongo un ejemplo en caricatura, o sea, la gente se monta en, voy a hacer una dieta, entonces no voy a volver a comer gluten, no voy a volver a comer azúcar, no voy a volver a comer esto, no voy a volver a comer lo otro, me voy a inscribir un año al gimnasio, voy a hacer tal cosa, voy a hacer la otra. Y el día en que deciden romper la dieta, se comen 3 pizzas, 2 hamburguesas, unas papas, 3 helados, porque nos vamos de un lado a otro. Perdón. Entonces yo creo mucho es en entender cuál es el equilibrio que se necesita, qué necesita un cargo puntual, de pronto necesita más hacia aquí, de pronto necesita más hacia acá. Lo que sí tenemos que tener claro es que hay una serie de competencias que nos van a unir a todos, ¿sí? ¿Qué dicen hoy en día las empresas? No, necesitamos incentivar la innovación porque esa es la forma que vamos a ser sostenibles y ese es el desarrollo empresarial. Entonces voy a buscar personas que desafíen el status quo, que piensen por fuera de la caja, que sean talentos disruptivos. Necesito incrementar diversidad e inclusión. Perfecto. Y si eso no lo sé administrar, ¿qué hago? Creo un caos. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer una cosa. Necesito prepararme para poderlo hacer de la mejor manera posible. Necesito darle herramientas a mi equipo para que lo pueda hacer de la mejor manera posible. Yo creo que es muy importante diagnosticar cómo están compuestos nuestros equipos, y eso se puede hacer tal cual Mariano nos estaba diciendo, a través de data, a través de analítica, a través de entender las fuerzas impulsoras, a través de entender habilidades desarrolladas en el lugar de trabajo. Todo eso se puede traquear, ¿sí? Y de hecho todo se puede traquear, incluso las competencias blandas, tú puedes ir mirando cómo se va desarrollando. Yo creo que, digamos que de alguna u otra manera la tecnología nos ayuda en 1000 formas a poder hacerlo cada vez más aterrizado, más medible, más sistémico y más disciplinado. Pero yo creo que, por ejemplo, todas esas competencias que se miden a través de esas pruebas y demás deben ser corroboradas también con evaluaciones 360 o
cosas que nos permitan, vuelve y juega, back to basics, que nos permita entender, oye, que puntea Nicolás, que ha desarrollado, realmente sí lo has visto, no lo has visto, lo ha desarrollado, pero está back, lo percibes, no lo percibes, qué impacto ha tenido en los resultados del negocio. Todo se puede atar porque al final todos son números, ¿sí? Entonces yo puedo identificar correlaciones positivas y negativas en las diferentes variables que yo quiero evaluar. Yo lo que tengo que tener claro es qué es lo que quiero evaluar, 1. 2, tengo que tener claro cómo están compuestos mis equipos y tengo que prepararme para administrar eso que quiero. Quiero diversidad, quiero inclusión, quiero status quo diferente, quiero personas que piensen por fuera de la caja, cómo los preparo y cómo preparo la organización para que esto fluya, ¿sí? O sea, si cada quien está en el entorno donde más fluye, mayor productividad, ¿sí? Eso es como la teoría del disfrute, Theory of Engagement. Theory of Enjoyment, perdón, que es entre más disfruto, más lo hago, entre más lo hago, más maestría, más crezco. Y yo Totalmente voy a aprovechar lo que acaba de decir Lina y Julia, para responderte tu pregunta puntual. Yo sí si estamos hablando de estudios formales, porque hay muchos tipos de estudio. O sea, yo creo mucho en el estudio corporativo, el estudio que tú haces y el aprendizaje que haces a través de tu desarrollo en organización. Pero si estamos hablando de un título formal, de mi título universitario, sí, estamos hoy entrando a una tendencia que se llama el gran reseteo. Voy a ponerlo aquí en el chat. Great Reset o gran reseteo. Esto es un estudio de Harvard Business School que lo que dice que hoy 63% de los empleadores, 63% de las empresas quieren contratar por habilidades y no por títulos universitarios. Es decir, de acuerdo, 100% lo que dijo Lina, no nos podemos ir a un extremo, no podemos decir, ya no importa, ya no es necesario, pero hoy por hoy, el mercado laboral, 63% de las empresas está contratando o creciendo su talento basado en las habilidades que una persona pueda comunicar o certificar. Y totalmente de acuerdo con el comentario de Elida, creo que definitivamente no es únicamente una responsabilidad de las áreas de talento, de recursos humanos de las empresas, sino que es una responsabilidad de toda la organización y definitivamente una responsabilidad del colaborador también y del talento. Y perdona, es que yo creo que ustedes están poniendo ahí dos temas. Dale. Súper rápido, y es que Mariana dice, y el gran reseteo es una realidad, pero fíjate que ese gran reseteo también tiene una gran inclinación a qué compro como talento o qué recluto como talento. ¿Recluto a alguien que tiene muchos títulos universitarios o recluto a alguien que tiene ya unas habilidades desarrolladas, habilidades no necesariamente blandas, habilidades duras? ¿Sí? Entonces yo no me gradué de ingeniería informática, pero yo sé todos los lenguajes de front-end y he desarrollado 40 productos. Pues eso genera a veces mayor competitividad que los títulos universitarios. No quiere decir que esa persona tiene desarrolladas unas habilidades blandas superiores. Quiere decir que tiene unas habilidades, o sea, que las empresas dicen, está bien, no me traigas un título, pero tráeme la experiencia. De acuerdo. Mire, yo quiero, yo veo el reloj y a mí me empieza a dar como hiperventilación y me empieza a angustiar, ¿sí? Entonces, tranquilizarme. Yo quiero hablar un montón de cosas con ustedes y se va pasando el tiempo, hay un montón de preguntas que nos están haciendo acá. Yo quiero como hacer un pequeño resumen de esto que ustedes están trayendo y he estado un poquito en silencio. Los que me conocen saben que hablo un montón, pero he estado como tratando de oírlos. Porque hay, creo que un mensaje detrás que están trayendo que es muy poderoso y yo creo que muchos nos conectamos a esta sesión como esperando esa receta que Lina, Mariano, pucha, díganme cuáles son las 5 o 6 competencias que yo tengo que trabajar para el 2023. Y el mensaje que ustedes están trayendo es no, pues no le voy a decir la receta porque no hay receta. Porque no hay una explicación que yo pueda decirle, oiga, estas son las 5 o 6 competencias que tienen que trabajar y fresco y con esto es infalible. Creo que ustedes están trayendo ese primer concepto que no hay receta. Segundo, han insistido en algo que me gusta mucho y es la personalización. Y entendía estoy poniendo esa palabra yo, pero entendía la personalización como acercarme a la organización, entender orientación al logro, sí, pero esa vaina, ¿qué significa? Innovación, sí, pero ¿cómo la va a manejar? Innovación puesta en qué términos.
¿Para cuándo? ¿En qué contexto? ¿Para qué cargos? ¿Para qué sectores? ¿Sí? O sea, creo que ese es un mensaje que ustedes están trayendo muy poderoso. Y el tercer mensaje, que no quiero que se nos escape, es usar la data para hacer análisis y entender hacia dónde tenemos que movernos. ¿Sí? Entonces, si lo pongo como en órdenes, primero, no busquemos recetas. Segundo, hagamos una personalización. Léase esto como diagnóstico, investigación, levantamiento, qué sé yo, no tengo ni idea, pongan el nombre que quieran, pero peguen un estado profundo de entender qué es lo que tenemos que hacer como empresa, hacia dónde vamos, cuál es nuestro foco. De hecho, solo quiero traer un comentario que decía aquí, a ver si logro encontrarlo. Aquí estaba alguien, discúlpenme, voy a decirles el nombre de la persona que lo estaba mencionando, que lo mencionó hace poquito. Creo que era Alex, de pronto. No, Daniel Solano. Daniel Solano decía una cosa, y es que las estrategias fracasan no necesariamente porque la estrategia sea mala, sino porque nadie entendió para dónde tocaba dirigirlo, nadie lo implementó bien y fracasó. Sí, lo dice Daniel, y si uno mira los libros de Kaplan y Norton, ahí está escrito también este tema, ¿no? Entonces, vuelvo, insisto, ustedes hablan un mensaje profundo de analizar muy bien, de entender qué es lo que queremos hacer. Y lo otro, pues usar la data para saber qué se está midiendo o no. Y de hecho, hacen una pregunta, Julia nos hace una pregunta que yo se las voy a tirar a ustedes, pero no la voy a responder yo, no es muy difícil de responder, pues ustedes sí la van a poder responder. Que nos preguntaba cuáles son esas competencias que se pueden medir, ¿no? Y yo los tiro a ustedes un poco porque ya la han respondido, sé por dónde va la respuesta, pero un poco nos preguntan ahí, estas competencias medibles, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que se puede medir? Y si hay algo que no se pueda medir, en todo caso, ¿cómo lo ven ustedes? Si quieres, Mariano, empezamos contigo y después pasamos con Lina a ver cómo lo ven ustedes. ¿Hay competencias inmedibles o todo es medible o cómo funciona esto? Yo creo, confirmo y soy fiel creyente que todo es medible. De hecho, desde Búho, nosotros lo que estamos haciendo y toda nuestra propuesta de valor gira alrededor de esto. Nosotros por primera vez le estamos permitiendo a las personas y a las empresas identificar, medir y verificar las habilidades que vengan de conocimientos formales, de habilidades desarrolladas a través del trabajo, algo que mencionó Lina y algo que mencionó definitivamente, me parece que Julia en su pregunta, es decir, prueba de conocimiento, las habilidades que las personas han aprendido a través de la educación. Prueba de trabajo, las habilidades que las personas han desarrollado en su trabajo, las habilidades empíricas, que representa casi el 90% de las habilidades de una persona. Y 3, lanzamos un producto que mide y permite identificar las habilidades asociadas a la personalidad de una persona. De verdad, es un producto, o sea, es increíble porque es como un examen genético de tu personalidad que te dice cuáles son las habilidades asociadas a tu personalidad. Entonces, definitivamente, yo insisto, Nico, es fundamental que midamos, es fundamental que certifiquemos, es fundamental que tengamos esa data y nosotros le permitimos a esas empresas tener esa data para que ellos digan, ok, es aquí donde estoy, es aquí donde están mis soft skills, es aquí donde están mis hard skills, pero yo definitivamente soy fiel creyente que todo es medible y de verdad me parece fundamental. Y ahorita Nayeli acaba de mencionar el modelo 70-20-10, justo eso es lo que estoy hablando. Modelo 70-20-10, 70% de nuestras habilidades vienen de nuestra experiencia laboral, 20% de nuestras habilidades vienen de nuestro entorno, es decir, de mi interacción contigo, Nico. Yo solo por hablar contigo desarrollo habilidades y 10% de nuestras habilidades vienen de el proceso formal de aprendizaje en el colegio, en la universidad. Pero yo diría que este modelo en América Latina es todavía más dramático porque el 66% de la fuerza laboral hoy en América Latina no tiene acceso a un título formal. Nosotros vemos las poblaciones de Arcos Dorados, de Inditex, de diferentes corporaciones y la gran mayoría de las personas han desarrollado sus habilidades en tienda o en cocina. Y es así para la gran mayoría de empresas. Entonces me emociona mucho, Nico, tu pregunta, porque yo creo que de la mano
de esta revolución digital, estamos permitiendo que todo se mida y todo se pueda traducir en data para los equipos de talento y para las organizaciones en general. Bueno, pues aplaudo mucho tu respuesta, Mari, porque creo que eso nos tumba todos los paradigmas que a veces tenemos de la medición, que a veces nos da un poco de miedo, y más cuando hablamos de habilidades blandas. Linis, yo necesito hacerte una pregunta porque Vanessa Murcia desde Guatemala te está haciendo una pregunta puntual y se nos va acabando el tiempo, y yo digo, si a Vanessa no le permito responder, que tú le respondas la pregunta puntual que está haciendo, sería una gran tristeza. Desde Guatemala tenemos una gente divina que nos sigue desde Guatemala, Vanessa, y también está María Mercedes Aguilar, que le mando un abrazo, una seguidora de todos nuestros eventos. Lina nos pregunta, dice puntualmente, Lina, no está preguntando a Mariano ni a mí, es una pregunta para ti. Ella dice, Lina, regálame tips para lograr como líder hacer una simbiosis con el equipo. Y creo que eso viene de lo que nos vienes diciendo tú, de conectar con la gente, de ser más empáticos, de definir mi estilo de liderazgo. Sé que es una pregunta no tan fácil de responder, pero sé que tú tienes todo el conocimiento para poder ayudarle a Vanessa. Yo sé que no se resuelve aquí el liderazgo con los tips que vas a dar, pero creo que sí es muy valioso que te puedan oír. Yo creo que, y pues nada, mil gracias por la pregunta. Yo te diría, lo primero es, mucho lo que estamos hablando y mucho lo que hemos venido hablando es como tratemos de no irnos a los extremos, tratemos de no pensar que si y eso ya no es, o sea, teoría del péndulo es que me voy a los extremos, teoría de la paradoja es como si yo estoy bien, tú estás mal. ¿Sí? Si yo soy X, no puedo ser Y. Si yo soy de esta forma, entonces todos los que sean de esta forma están bien y todos los que sean de esta forma están mal. Entonces, a lo que voy es, tratemos de conformar equipos que tengan o sea, diversidad tiene tantos matices, pero tratemos de que esa diversidad también incluya diversidad en estilos conductuales, diversidad en personalidades, diversidad, ¿sí? Y ahora, ¿cómo administro esa personalidad? ¿Cómo administro esas diversidades? A través de esas habilidades que tenemos que todos desarrollar. Entonces yo diría, no nos vayamos a los extremos a pensar que sí, que necesitamos todos un equipo de una forma o de otra forma. Aprendamos a valorar las diferencias entre las diferentes personalidades. ¿Cómo las aprendemos a valorar? Aprendiendo a desarrollar escucha activa, aprendiendo a desarrollar esas habilidades de comunicación, aprendiendo a tener flexibilidad mental, aprendiendo a trabajar en equipo y aprendiendo a tener disciplina, ¿sí? Entonces, la forma en como yo lo haría sería, hazle un diagnóstico a tu equipo. Hay muchas pruebas psicotécnicas disponibles. Yo en lo personal disfruto mucho y le saco mucho provecho a la teoría, por ejemplo, del DISC. ¿Por qué? Porque es pragmática. Son 4 colores y en 4 colores tú puedes empezar a entender un montón de cosas que tienen que ver con lo que pues precisamente ahorita estamos hablando de ciertos estilos conductuales van a tener una tendencia más natural a tener ciertas cosas desarrolladas. No quiere decir que no puedan desarrollar nada más, lo pueden desarrollar, pero va a tener tendencia natural. Si yo puedo empezar a identificar cómo son las personalidades naturales y cómo son los estilos conductuales de mi equipo, yo puedo empezar a administrar mejor, por ejemplo, esos procesos de diversidad e inclusión en ese estilo, o sea, diversidad e inclusión entendiendo que abarca un montón de cosas, pero en el estilo conductual, en la forma en cómo esperamos que las cosas se hagan, ¿sí? Entonces, ahorita Nico también decía, ¿todas las competencias son medibles o no son medibles? Sí, son medibles, yo también creo que son medibles. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener un lenguaje compartido, que es lo que muchas veces no sucede. Un lenguaje compartido es orientación al resultado. Ok, ¿y qué es orientación de resultado para ti? ¿Sí? Entonces tengo que tener una definición muy clara y tengo que tener unos comportamientos asociados que me indican para mí qué es orientación al resultado, ¿sí? Y para nosotros como lenguaje compartido. Una vez yo identifico los estilos conductuales, yo puedo empezar a identificar cosas como cuál sería la mayor tendencia y qué impacto tiene eso en el clima o en el microclima de ese equipo. ¿Cómo fomento? Si tengo muchos extremos, ¿cómo tengo que empezar a fomentar una mayor escucha activa? Que sería el primer paso, ¿sí? Y es en lugar de pensar que si yo estoy bien, tú estás mal, ¿no? Entonces una persona que sea súper optimista, piensa que una persona que es más realista, es que siempre le encuentra el problema, es que siempre le busca el pero. No, en lugar de pensar así, tenemos que empezar a pensar él está evidenciando cosas que yo naturalmente no hubiera evidenciado. ¿Por qué? Porque mi tendencia es a ser más optimista, ¿sí? Entonces empezamos a generar un lenguaje compartido entre los equipos de trabajo.
lo que decía Nicolás ahorita, la personalización. Antes le teníamos mucho miedo a la personalización porque no habían herramientas tecnológicas que nos soportaran. Hoy en día la personalización se vuelve menos engorrosa porque hay herramientas, hay tecnología, hay datos. Con esos datos yo puedo hacer correlaciones, con esos datos yo puedo hacer analítica para precisamente entender quiénes rotan, por qué rotan, en qué equipos están, por qué están, qué necesidades tengo. Puedo tomar decisiones a partir de esa data. Entonces, diagnóstico, con el diagnóstico plan de acción, con el plan de acción, dependiendo de lo que me dice diagnóstico, creo ese plan de acción de qué necesito reforzar en mi equipo producto de sus competencias y de sus estilos conductuales, y con base en eso ya empiezo a desarrollar los modelos de acompañamiento que se necesitan. Espero haber respondido. Dale, Mari, dale. No, justo nada más quería complementar un poquito lo que está diciendo Lina. Tal vez, Nico, vos me ayudas después a compartirlo, pero nosotros la tecnología que usamos para el tema de personalidad, usamos la tecnología PDA, usamos la tecnología PDA que en mi opinión es la mejor que yo he visto, y es muy cool porque también te más de riesgo, extroversión, paciencia y norma, también te da un análisis muy completo de tu emocionalidad, o sea, tu racionalidad, tus aspectos emocionales, y a nosotros nos ha funcionado muy bien. Y de hecho, nuestro producto de personalidad está de una forma montado o utilizando los algoritmos de PDA. Entonces, Nico, yo creo que sería muy positivo que regalemos una prueba de personalidad a todos los presentes para que puedan encontrar su superpoder. Y yo creo que vamos a poder darles un ejemplo muy concreto de lo que está diciendo Lina. O sea, es decir, ¿cuál es mi personalidad? No sé, yo soy cautivador. ¿Cuál es mi superpoder? Mi superpoder es la persuasión. ¿Cuáles son mis 6 habilidades que yo tengo una inclinación natural hacia ellas? Y eso puede empezar a fortalecer mucho y hacer más concreto toda esta conversación que estamos teniendo. Y cómo me rodeo mejor, entendiendo que yo nunca voy a hacer todo y que lo que yo tengo bajito, otras personas lo tienen alto. Y reconozco el valor de esas otras personas. Vuelvo, insisto, en la necesidad de formar equipos poderosos, de tener equilibrios generosos, pero todo eso se logra si aprendemos a oírnos, si aprendemos a entendernos, si tenemos flexibilidad mental. O sea, al final hablamos todos el mismo lenguaje. Mire, yo les voy a decir una cosa que está pasando en este instante, y es que yo sé que ustedes no lo ven acá porque nosotros tenemos un chat distinto, pero el chat está explotando, ¿no? Yo creo que la gente que nos transcribe las preguntas a nosotros no está alcanzando. Yo tengo el chat acá abierto. La gente está muy contenta y dice formidable, excelente, gracias, fantástico. O sea, creo que ustedes han traído mucha información. Yo tengo que cerrar porque nos quedan 5 minutos, de verdad que nos queda mucho más tiempo. Pero quiero marcar algo rápido que estaba preguntando aquí Elida, te mandamos un saludo grande. Dice, según lo que dice Lina, reviso el equipo y lo adapto a la empresa. No es la persona, los perfiles de cada cargo en el cual deben estar las competencias. Les agradezco que podamos ayudar un poco en esto. Y Elida, yo te voy a dar un puntapié, pero voy a dejar que Lina termine de responderlo. Recordemos que lo que nos ha traído Lina y Mariano todo el tiempo es pensemos en la gente primero, entendamos quién está en el equipo, pero también entendamos qué quiere la organización, y ahí es donde vamos adaptando. Pero Lini, yo sé que tú quieres responder y cerrar con un poco esa duda que le quedó a Elida de ese mensaje tan poderoso, ¿no? Elida, yo te diría, primero entiende el momento de vida del cargo. Entonces, una cosa son los requisitos técnicos que tiene el cargo. Entonces, es un cargo que tiene que saber qué para poder hacer bien lo que tiene que hacer. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hay unas cosas que son los requisitos, ¿sí? Para que esa persona se pueda desempeñar. Ahora bien, ¿cómo es el momento de vida del cargo? Y se los voy a poner un ejemplo de caricatura. Entonces, un gerente financiero tiene que tener X, Y, Z habilidades técnicas, ¿sí? Perfecto. ¿Cuál es el momento de vida del cargo? No, el momento de vida del cargo es que necesito a alguien que me organice la casa porque tenemos un chicharrón, porque tenemos un montón de incendios, porque las cosas no están funcionando en la planeación, porque tuvimos una fuga de información. Ok, entonces, ¿qué necesitas? Necesitas una persona más metódica, más estructurada, más organizada, más tal. ¿Por qué? Porque necesitas a alguien que tenga la capacidad de bajar mucho más a la minucia, de ser un planeador. No, yo necesito un gerente financiero que sea un súper relacionador
porque los procesos, los procedimientos, todo lo tengo ya funcionando perfecto. Listo. ¿Y qué necesitas? No, necesito un relacionador porque necesito empezar a moverme con bancos, necesito moverme con bancas de inversión, tiene que saber vender el discurso, tiene que ser técnico, pero también tener el conocimiento. Ok, perfecto. Entonces necesitas otro estilo. Sí, o sea, no generalicemos en que todos necesitan lo mismo. ¿Qué necesita el momento de vida del cargo? Y con base en eso, ¿qué habilidades le quiero medir a la persona? Entendiendo que no va a haber una sola persona que tenga todas las habilidades. Y entonces ahí vuelvo, insisto, en la necesidad de entender el equipo. ¿Y qué viene el equipo debajo? Si la situación es que tienes un equipo debajo que es súper estructurado, riguroso, metódico, tal, perfecto. Si tienes un líder que es más extrovertido, más orientado a las relaciones, que claramente tiene un entendido técnico de lo que tiene que hacer, pues se va a poder soportar muy bien en este equipo, ¿sí? O sea, los equipos van al final del día a darnos un entendido de cómo tenemos que administrar un poco esa diversidad en estilos conductuales. Y entender el momento de vida del cargo. No todos los cargos necesitan lo mismo. Lini, te agradezco tremendamente. Yo creo que Elida ya tiene mucha claridad de cuál es su siguiente paso. Yo te agradezco un montón porque creo que al final empezamos a clarificar esto que yo creo que a mí me queda una gran conclusión y es que en últimas, y vuelvo y les digo, aquí está personal que trabaja en recursos humanos, que trabaja en desarrollo de personas y tenemos muchas dudas. Y yo creo que hay una reflexión que ustedes traen, vuelvo y la marco, ustedes están hablando de personalización, están hablando de cercanía con la gente, están hablando de entender el momento del negocio, están hablando de usar la tecnología y la data para hacerlo. Creo que son como los mensajes poderosos. Pero creo que también queda un cuarto mensaje que no quiero que se nos vaya y es que hay veces más preguntas que respuestas y eso está bien, porque si tenemos preguntas es volver a lo que ustedes están trayendo de, bueno, tenemos preguntas, entonces vamos a acercarnos a la gente, vamos a tratar de resolverlo de la mejor forma que podamos. Yo solo quiero pedirles, me queda un minuto, de pronto me pase un minutico más, pero yo quisiera pedirles en una frase muy corta, muy corta, en todo esto que nos viene de competencias, para el 2023, si ustedes pudieran a los líderes que están acá, gerentes de recursos humanos, líderes de entrenamiento, gerentes de generales, alguno podrá estar acá. Mari, en una frase muy corta, ¿cuál sería el mensaje para los líderes con respecto a las competencias para el próximo año? Para habilitar el futuro del trabajo y el garantizar el futuro de tu organización, necesitas poder medir, identificar y desarrollar habilidades. Definitivamente. Lini, ¿cuál sería tu mensaje para los líderes que están conectados hoy acá en una fase muy corta de qué tienen que hacer? Yo les diría, creen equipos diversos en sus estilos y desarrollen sus habilidades de trabajo en equipo, desarrollen sus capacidades de escucha activa y de flexibilidad mental para que entre todos saquen adelante los retos que hayan, con las diferentes miradas que tiene que tener un problema. Lini, Mari, yo no puedo agradecerles más. De verdad que a mí me queda como la sensación que, y no lo dije en ningún momento, yo estoy en Lima, Lina está en Bogotá, Mariana está en México. Me queda como la sensación de qué rico que en algún momento la vida nos regale poder estar los tres, tomarnos un café y seguir hablando de esto, porque pues evidentemente creo que es el camino. Y hace un ratito publicaba algo yo en LinkedIn donde la semana pasada estábamos aquí en Lima en un evento y hablábamos de la mejor inversión son las personas y un poco la reflexión que hacía sobre esto es que sí, obviamente, y se los digo, en un salón de 300 personas, gerentes generales todos de compañías, y les preguntaba yo, ¿cuántos de ustedes están convencidos que la mejor inversión son las personas? Y se los garantizo, el 100% levantó la mano. Cuando les dije, ¿cuántos de nosotros somos capaces de hacerlo realidad? A todo el mundo le entró un WhatsApp en ese momento, pero nadie me contestó nada, como que ahí se agacharon y nadie quería contestarlo. Porque al final no nos atrevemos y tenemos 50,000 excusas para hacerlo. Es que no tengo presupuesto, es que mi empresa es chiquita, es que no tengo tiempo, es que estamos en otro momento, es que sí, siempre hay una excusa para no hacerlo. Y creo que lo que ustedes están trayendo acá es, no hay excusa, hay que ponerse a hacerlo y ya, entender a la gente, estar cerca de la gente y de verdad que creo que es un mensaje muy poderoso. Se los agradezco tremendamente. Mari, un abrazo hasta México, muchas gracias. La verdad que espectacular tenerte aquí. Para los que no conocen Búho, los invito a que vayan y conozcan Búho. Pero te mando un abrazo muy grande, Mari, gracias por todo el aporte.
No, a ti, Nico, por el liderazgo. Lina, fue un gran honor compartir contigo y feliz de seguir trabajando juntos. Espérate, porque se viene mucho trabajo juntos. Por supuesto, más bien, Nico, o sea, si tienen preguntas de pregúntenle a Nico, no a mí. Está bien. Lini, muchas gracias. Tú sabes que eres siempre súper invitada a todos nuestros eventos aquí de Spira, super partners de Cornerstone. Y siempre somos amigos, pero también te lo digo aquí profesionalmente, la claridad, los conceptos que traes, el profesionalismo que siempre le pones a las cosas. La verdad que te agradezco mucho, Lini. Te mando un abrazo a Bogotá enorme, con todo el cariño, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y Mariano, de verdad, un gusto. Espero que nos venga de aquí en adelante, o sea, vamos a unir estas fuerzas entre estas competencias, las herramientas, el diagnóstico y tal, y vamos a crear algo potente para que todos ustedes puedan seguir usando. Por supuesto. Bueno. Y si no está, lo construimos. Lo construimos, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Dónde están las barreras? Bueno, y quedamos comprometidos con las más de 90 personas que están conectadas oyéndonos a sacar algo muy poderoso. Les agradezco muchísimo, les mando un abrazo enorme y bueno, le doy el paso a Gaby que va a entrar y nos va a invitar al siguiente panel, que yo sé que ustedes están súper conectados, pero ahí también para sus equipos para que se conecten. Ahorita vamos a hablar de un tema, Lini, que tú nos hablaste la vez pasada, que es la renuncia silenciosa o el quiet quitting. Ahí vamos a estar hablando sobre eso, así que chévere que estén conectados por ahí. Les mando un abrazo y bueno, ahí dejo a nuestro editor que le dé paso a Gaby. Un abrazote enorme. Espero que hayamos respondido a todas las dudas sobre competencias para este 2023. Agradecemos infinitamente a Lina, Mariano y Nico por este gran panel. Y para nuestro siguiente panel yo les pregunto, ¿renuncia silenciosa o quiet quitting? ¿Qué significa y por qué todos hablan de ello? Pues los esperamos a las 2:30 hora Colombia, 1:30 México, para iniciar nuestro panel sobre renuncia silenciosa. Antes de despedirme, nuevamente los invito a navegar por el sitio, contactarnos si tienen alguna duda e ingresar a la sección Nosotros para que conozcan más acerca de Spira. Les recuerdo que en Spira generamos hábitos productivos mejorando el desempeño de los colaboradores y aumentando los resultados de las organizaciones. Si quieren conocer más, no duden en contactarnos. Nos vemos dentro de 2 horas y media. ¡Chao!